Hola, amigos y amigas del FEI. Te invito para que te quedes 30 minutos allí y podamos leer la palabra de nuestro Dios, de tu Padre y mi Padre, ese Dios creador, ese papito Dios que todos amamos y que cuando leemos su palabra aprendemos de sus principios y en ese sentido vamos conociendo a nuestro Padre Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso, ama al ser humano, aborrece al pecado y nos habla cuando leemos su palabra. Por eso la invitación es a que estés allí cómodo y cómoda para que puedas escuchar la palabra de Dios y allí podamos entre todos comprender los principios de nuestro Padre Celestial. Hoy iniciamos un nuevo libro de Romanos. Por lo tanto, enseguida empezamos a leer capítulo 1. Verso 1 de Romanos dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santo, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres
cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hoy acabamos de leer el capítulo número 1 del libro de Romanos. Y hoy vamos a estar hablando de la justicia de Dios. Es importante entonces, cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, aprendemos de sus principios. El libro de los Romanos se llama La justicia de Dios. Y es el libro que escribe el apóstol Pablo a la comunidad de Roma. Se dice que el libro de los Romanos es la Constitución. Es uno de los más hermosos libros del apóstol Pablo. Tú que eres un hijo de Dios, tú que eres una hija de Dios, vale la pena leer el libro de los Romanos para entender cuál es la justicia de Dios para el ser humano y cómo el apóstol Pablo enseña a los romanos lo que es la justicia de Dios. Dice el verso 1:1 del capítulo 1 del libro de Romanos, dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, el que escribe el libro de Romanos es el apóstol Pablo. Y allí no hay discusión alguna de otro hombre que se quiera apropiar de este libro. Se dice que el apóstol Pablo escribe Romanos en una fecha de diciembre a febrero aproximadamente. 3 meses escribe el apóstol Pablo el libro de Romanos, y el lugar donde lo escribe es en Corinto. ¿Cuándo? Cuando venía de regreso de su tercer viaje misionero. Eso, bueno, podemos leer lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 20, del verso 1 al 3, dice así: Después que cesó el alboroto, llamó exhortando y abrazando, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, siendo pues puestas acechanzas por los judíos, para que cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Te estoy leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 20, del verso 1 al 3. Allí se dice que es el sustento bíblico que evidencia que el apóstol Pablo escribe luego que viene de su tercer viaje misionero, escribe el libro de los Romanos. Y este libro estaremos leyéndolo capítulo por capítulo todos estos días a partir de hoy. Tiene 16 capítulos, por lo tanto, si Dios nos permite, estaremos 16 días hablando del libro de Romanos. Hoy acabamos de leer el capítulo 1 del libro de Romanos. Y vamos a hablar de la justicia de Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 dice que él es el autor. ¿Y a quién se lo escribe? Bueno, allí mismo, en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 7 dice: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios,
nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo no había estado en Roma todavía y escribe esta carta. Se dice que es la Constitución. Es el mejor libro. Cuando uno lee las 13 cartas del apóstol Pablo y lee Romano, entonces es uno de los libros más profundos, porque lo escribe a los romanos, a la comunidad, a Italia, ¿sí? A el centro, el epicentro del conocimiento lo va a escribir a los judíos que estaban en Roma. Y por lo tanto, el libro de Romanos es un libro profundo en cuanto a la justicia. Y yo te invito para que estos 16 días te conectes allí y podamos leer la palabra de Dios y aprender de todo lo que Pablo escribe a los romanos. Ahora, ya sabemos que lo escribe Pablo porque lo dice Romanos 1:1 y sabemos que se lo escribe a Roma, ¿sí? A los romanos, porque está en el 1:7. Sin embargo, en el 1:10 dice así: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. El apóstol Pablo quiere ir a Roma a evangelizar en aquel lugar, a hablar de la palabra de Dios. Y dice en el verso 13: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Sabemos que el apóstol Pablo está escribiendo a los romanos y lo escribe, este libro lo escribe en 3 meses, ¿sí? Lo escribe en un lugar llamado Corinto, cuando viene de su tercer viaje misionero, ¿sí? Allí escribe a los hermanos que están en Roma y le dice: he querido ir donde ustedes y Dios me concederá el privilegio de ir donde ustedes. Sabemos que cuando uno lee en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo regresa de su tercer viaje misionero y llega a Jerusalén. Luego, cuando está en Jerusalén, predica el evangelio y allí pide ser enviado a César, que es en Roma. Por lo tanto, el apóstol Pablo visita Roma y allá es encarcelado en Roma. Sin embargo, luego que ha sido encarcelado, porque sabemos que el apóstol Pablo sufre su primer encarcelamiento en Roma, luego escribe entre encarcelamiento porque lo suelta y escribe 2 libros, que es Tito y Primera de Timoteo. Luego nuevamente es encarcelado en Roma, probablemente allí muere, ¿sí? En Roma, y allí escribe, cuando está escribe Segunda de Timoteo. Todo eso lo podemos saber leyendo la palabra de nuestro Dios. Ahora estamos enfocados en el libro de Romanos y estamos en el verso 13. En el verso 15 dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciando el evangelio también vosotros que estáis en Roma. Y dice así en el 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. ¿Sí? Entonces, allí vamos de alguna manera sacando algunos detalles de las frases que le está diciendo el apóstol Pablo a los romanos. Él le dice: el evangelio es poder de Dios. Dice: para salvación a todo aquel que cree. Allí está clara esa frase. Si la persona no cree, bueno, no cree. Pero en el caso mío y en el caso tuyo, tú crees. Y ahora mira lo que dice: al judío primeramente, y también al griego, que somos nosotros, ¿sí? Que venimos, porque nosotros de alguna manera venimos de esa descendencia, o ese evangelio que tenemos, es el evangelio que le llega a los gentiles, porque no somos judíos, ¿sí? Sabemos que ahora que hemos estado leyendo las cartas del apóstol Pablo, Dios escoge a este hombre para llevarle el evangelio a los gentiles. En el mundo existen solamente 3 pueblos: los judíos, el pueblo de Dios, ¿sí? Los griegos
¿sí? Y la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es todo aquel hombre o mujer que recibe a Cristo como único y suficiente Salvador y enseguida es conectado con la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo. Y Él está diciendo, porque en el Evangelio, escuche bien, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, dice aquí, el justo por la fe vivirá. Miremos que esa palabra vivirá viene del verbo vivir. Y ese vivirá no está en un tiempo pasado, ni está en un tiempo presente, sino que está en un tiempo futuro. Por eso dice vivirá. Eso quiere decir que siempre hay una esperanza para aquel que cree en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Para aquella persona, dice aquí, la justicia de Dios se revela por fe. Por fe, ¿sí? Dice, y para fe. Es decir, lo de Dios se revela por fe. Por la fe que yo tengo. La fe que tenemos nosotros hace parte del fruto del Espíritu Santo, tal como lo dice en el libro de Gálatas, ¿sí? Dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Es decir, entonces el fruto del Espíritu Santo, tenemos fe y esa fe es individual. La fe es personal. La fe no es colectiva, la fe es personal. Por eso la fe que tiene la madre no es la misma fe de la hija, no es la misma fe del esposo, no es la misma fe de la esposa, no es la misma fe de la abuela. Cada uno, si en un hogar hay 5 personas y allí todos son hijos de Dios o hijas de Dios, cada uno tiene un nivel de fe. Tanto así que los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. La fe es un proceso que nosotros vamos aumentando en la medida que vamos conociendo a nuestro Dios. Esa fe aumenta. Y aquí dice, la justicia de Dios se revela por fe. Por fe. ¿Sí? La justicia de Dios. Lo que es justo de Dios se revela por fe y dice, y para fe. Entonces, es allí es una conjunción que une una palabra con otra. Y dice, se revela por, ese por, sabemos que en nuestro idioma castellano, eso es una preposición que une, que hay un nexo. Y dice ahí, la justicia de Dios se revela por fe. Es decir, si yo tengo fe, la justicia de Dios se va a ir revelando por la fe mía. La fe mía no tiene nada que ver con la que está allí en mi familiar o el vecino. Cada uno tiene que tener su propia fe. Por eso hay algunas personas que se les facilita lograr y conseguir las cosas más rápidas con Dios, porque su nivel de fe está muy arriba. Pero hay otros que son hijos de Dios, que son hijas de Dios, pero no tienen fe, ¿sí? Y dice la palabra de Dios en el libro de Hebreo, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y también dice allí en el verso 6, pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, yo puedo ser un hijo de Dios, pero si mi nivel de fe es poquito, Dios va a actuar de acuerdo a mi fe. Pero si tu fe es grande, si tu fe es superior, si tu fe crece, para ti eso es imposible, va a llegar, porque tú y yo tenemos un nivel de fe
grandiosísimo. Si hay algo que la hija de Dios y que el hijo de Dios tiene que procurar es tener una fe grande, superior, porque con la fe es que vas a vivir. Aquí dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tienes que vivir con tu fe, pero tienes que crecerla. Los apóstoles le dijeron, los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. La fe tiene que ser aumentada. La fe tienes que ejercitarla. La fe tienes que de alguna manera moverla. Te tienes que mover. Te tienes que encaminar al propósito, a lo imposible. ¿Sí? Dice que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Pero Dios se mueve de acuerdo al nivel de fe que tú tienes. Si tú te pones a dudar, no vas a conseguir nada. Tienes que creerlo, mujer. Tienes que creerlo, mujer de Dios, hombre de Dios. Hay que creerlo, ¿sí? Por eso dice acá, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sí? Él dice, para el que cree, todo le es posible. Y ahí dice la palabra, para el que cree. Ahí está. Para el que cree. Si tú no crees, pues no pasa nada, pero no logras nada con Dios. Él dice, para el que cree, todo es posible. Qué tristeza, ¿sí? Que nosotros no podamos creerle a Dios. Y aquí dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá. Ahora, dice en el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Hay hombres que son injustos, ¿sí? Dice, que detienen con injusticia la verdad. En esta tierra hay hombres y mujeres injustas que detienen las cosas de Dios. Pero si miren lo que dice el 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, miren lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visible. Lo invisible se hace visible. Dice, desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es que el hombre quiere ser injusto y detiene la justicia de Dios, pero Dios siempre revelará. Ahora dice, y ahí comienza a hablar de lo que está pasando. Él le comienza de alguna manera a hablar de lo que es hoy la forma de vivir del hombre que tiene una mente reprobada. Miren lo que dice el 28. Y dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos, la mente reprobada? Lo que está diciendo en el 26. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Es lo que se llaman hoy las lesbianas, ¿sí? Las lesbianas. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, ¿sí? Se encendieron en su lascivia unos con otros, lo que se llaman los homosexuales. Dice, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, ¿sí? Y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Ahora, la Biblia dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por eso usted y yo tenemos que apartarnos de ese pecado. Dios ama a la comunidad LGTBI, pero aborrece la abominación que hacen con sus cuerpos. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿sí? Entonces, mire todo lo que está diciendo allí en el 29. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad,
lleno de envidia, homicidio, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Todas estas personas, o todos nosotros cuando estamos aquí en este cuadro, tenemos que procurar ir a Dios y pedirle perdón. Si nosotros somos injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, Dios aborrece todo eso, pero nos da la oportunidad de un arrepentimiento. Dice aquí, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. La justicia de Dios. Dios es un Dios justo, pero Dios invita al hombre por medio de su palabra al arrepentimiento. La Biblia es el libro que nos lleva a nosotros a mirar en ese espejo y decir: estoy mal en esta área. Aquí nadie es podemos decirlo que está bien. Todos cometemos errores. Por eso todos los días tenemos que leer la palabra de nuestro Dios, para mirar en este espejo que leemos todos los días las faltas que tenemos, y allí poco a poco vamos corrigiendo de Dios, vamos corrigiendo en Dios. La justicia de Dios, y la justicia de Dios, dice allí, se revela por fe y para fe. Es hermoso el libro de Romanos. Por eso te invito a que te conectes y podamos leer la palabra de Dios. Nuestro programa consiste todos los días de 7 a 7:30, 30 minutos donde leemos un capítulo y estudiamos allí algo. Y allí yo miro mi falta. Y allí yo miro y comparo cómo estoy. Y obvio que estoy lejos, ¿sí? Pero en la medida que voy leyendo, le voy pidiendo misericordia a nuestro Señor. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de paz. Dios ama al pecador. Dios no ama al ser humano. Dios ama a la humanidad. Dios ama a los hombres y a las mujeres. Pero allí dice que aborrece ese pecado. Por eso usted y yo tiene que reflexionar y leer. Y si está practicando ese pecado, decirle: Señor, ayúdame. Porque es con la ayuda del Espíritu de Dios que nosotros nos salimos de esos pecados que practicamos. No somos unos superdotados, necesitamos la ayuda de nuestro Dios. Me alegra que hayas estado allí. Dios te bendiga, Dios guíe tu vida, Dios te prospere siempre. Y ese Dios de amor, siempre puedas aprender de Él leyendo su palabra. Te saluda el profe Luis Chamorro. Bendiciones y cuídate mucho. Hasta mañana.